Entre dos ambiciosos titanes, la religión y la ciencia, vaga una muchedumbre extraviada a la que llamamos humanidad. En esta ocasión vamos a presentar la biografía de Madame Blavatsky. Es la autora de este cúmulo de libros. Me faltan 3, o sea que sería por aquí más o menos. Estamos hablando de una obra muy amplia. Y antes de hacer el capítulo 2 de religión, quiero contarles la biografía de Blavatsky para entender un poquito quién es este personaje tan peculiar. Siguiendo el hilo de este pensamiento conmovedor, Elena Petrovna Hahn, más conocida como Madame Blavatsky, comenzó a mediados del siglo XIX una fastuosa red de combinaciones religiosas, filosóficas y científicas que más tarde conformarían una brillante doctrina esotérica, la teosofía. Libre pensadora, rebelde y por encima de todo aventurera, Madame Blavatsky recorrió contra los vientos de su época pueblos, creencias y semidioses desde Oriente hasta Occidente, para llegar a una afirmación esencial: que no hay religión superior a la verdad. Y con esta premisa fundó su doctrina, renegando en el camino de las religiones oficiales y de la ciencia infatuada y positivista. Elena Petrovna, de poderosísima imaginación, impulsiva, voluntariosa, excéntrica y carismática, desató las más encontradas reacciones a su paso: amores y fidelidad, traiciones y envidias, todo menos frialdad y desinterés. Nació en Rusia en el año 1831. Su padre era un coronel en el ejército del zar ruso y su madre era hija del consejero privado Farer y de la princesa Dolgoruki. Se casó con el general Blavatsky, al que abandonó al poco tiempo. Al parecer habría viajado a México, también a la India, a Ceilán, a Singapur, a Java, a China y al Tíbet. Fue en 1875 cuando Blavatsky y el coronel Henry Steele Olcott fundaron en Nueva York la Sociedad Teosófica. Su obra representa una de las más vastas empresas del pensamiento oriental, ya que aspira a la síntesis de las tradiciones de Oriente y Occidente. Sus dos grandes obras fueron La Doctrina Secreta e Isis sin velo. Al parecer, tanto el nacimiento de Elena Blavatsky y su infancia estuvieron marcados por una serie de acontecimientos trágicos. De entrada, dicen que ella nació prematura. Esto fue importante y decisivo porque esto generó una serie de problemas que luego los acarrió en toda su infancia. Fue una niña problemática desde el principio, pero incluso algo que también la afectó fue que su madre murió al poco tiempo. Murió a los 27 años de tuberculosis, por lo cual la tuvo que educar su abuelo, que era un general que estaba en una provincia retirada, y ahí va con él. Tiene muchísimas peripecias. Una de las cosas que cuenta Ruso de Luna, uno de los grandes filósofos, es que ella, cuando tenía 14 años, montando a caballo, tiene un accidente en el cual, antes de caer al suelo, se atora de su pierna del estribo y es arrastrada. Dicen que en circunstancias normales tendría que haber muerto, pero ella cuenta que en ese momento se le aparece una sombra, una especie de ser extraño, que la levanta del suelo como si levitara, y eso impide que ella muera. Que no fuera arrastrada. A partir de ahí tiene una serie de incidencias curiosas, pero siempre rodeadas de ese halo de rebeldía que la caracterizó
toda su infancia. Posteriormente se casa. Su matrimonio no fue afortunado a partir del momento en que ella abandona a su marido. Su marido tenía 40 años y ella 17. Es cuando ella comienza una vida de aventuras y de experiencias que, que le llevarán a recorrer en distintos países cuando se casa con este general. Es un vicegobernador de la provincia de Ereván, en Armenia. Pues fue una de las peores decisiones, dicen, que ella pudo haber tomado en su vida. Por un lado parece que lo obligó su familia, pero también se dice que ella quiso tomar esa iniciativa para evadir su vida cotidiana. Quiso emanciparse para viajar como le gustaba. Así decide casarse a sus 17 años que tenía, y en ese momento el Señor le llevaba 23 años. El matrimonio fue un fracaso como era de esperarse. De hecho, al día siguiente de la boda ella se marchó, pero la capturaron unos jinetes cosacos y entonces tuvo que ir de vuelta. Aunque el matrimonio no duró más de 3 meses porque ella nuevamente huyó y esta vez se fugó donde vivía su abuelo. Su abuelo tampoco la aguantó, dicen por su carácter de rebelde que tenía. Entonces el abuelo toma la decisión de mandarla allá a vivir con su padre que vivía en San Petersburgo. Pero cuando va en el camino, en un barco, convence de alguna forma al capitán del barco para irse con él a Constantinopla. Allí empieza un poco su vida andariega, su vida de aventura. Entre otras cosas dicen que se dedica a trabajar en un circo como amazona. Aquí Elena Petrovna Hahn cambia su apellido por el de Blavatsky, que era el de su marido. Empieza una nueva etapa recorriendo muchos países porque su obsesión era encontrar a gente que le pudiera enseñar los grandes conocimientos que ella estaba muy ávida por conocer. Conoce una serie de personas que dicen pertenecen a una hermandad de maestros espirituales. Esa hermandad es la Hermandad Blanca. Por cierto, dicen que también ahí estuvo Jesús en esa hermandad, que vivían en el Tíbet, que habían elegido a ella para enseñarle una antigua religión. Entre esos maestros figura un tal Kutumi, un misterioso personaje. Cuando empieza ya a recorrer cantidad de lugares desde los 20 hasta los 40 años, toda su vida es un poco oscura por la cantidad de gente que conoce y en los lugares en que ha estado. Por ejemplo, Nueva Orleans, se dice que allí aprendió la disciplina del vudú. También llega hasta el Tíbet, a la India. Dicen que se dedica a dar clases de piano en Londres y en París. Era muy hábil para tocar el piano desde niña. Pero cuando está en Londres, ahí sí que tiene un encuentro con un personaje que ella define como una persona, la persona más misteriosa del siglo XIX. Ella le llama el adepto, el maestro, el iniciador. Es Scud Hunin. No existen retratos de este personaje. Parece que no sería una persona humana, tal como lo entendemos nosotros, pero sí que sirve para que ella aprenda todo lo del esoterismo, todo aquello que luego le va a servir para crear en el futuro la sociedad teosófica. Es la que le inspira en todos los acontecimientos. Incluso ella piensa que este personaje que encontró, Kutumi, es el mismo que la rescató cuando se cayó del caballo para que ella no muriera. De hecho, con este extraño personaje se cartea pues a menudo, y esas cartas son muy reveladoras. De hecho, existen esas cartas hasta la actualidad, porque Scud Hunin lo que estaba indicando
y estaba hablando, eran cosas que iban a suceder 100 años después. O sea, él le mandaba en cartas cosas que iban a ocurrir. Le prevenía de lo peligroso de la energía atómica. Le dice que hay determinadas cosas, conocimientos que se deben mantener en secreto por lo peligroso que son. Ella ya había tenido otros maestros anteriormente, sobre todo en Egipto, cuando estuvo unos años antes de ser iniciada por el gran Copto, un maestro espiritual al que ella la puso también sobre aviso de un libro que es trascendental luego para su vida y su obra. Estamos hablando del libro de las estancias del Xian. Un libro que según Kutumi podrá encontrar en un monasterio tibetano. Un libro que está escrito en un lenguaje desconocido, el Sentar le llama. Un libro que habla de la evolución del ser humano, incluso de la vida en otros planetas. Pero desde ese momento, desde que está en Egipto, como cuando conoce a Kutumi en Londres, fíjense, este idioma que dicen Sentar, ahora se sabe que no era, bueno, era desconocido en esa época, pero es el idioma que se maneja en Babilonia. Ahora se sabe. Su verdadera obsesión en encontrar este libro secreto, este libro prohibido, este libro maldito. En 1875, Elena Blavatsky y el coronel Steele Scott fundan la Sociedad Teosófica, la primera organización en Occidente, que difundió las creencias y prácticas religiosas de la India y con ellas toda una línea de pensamiento que influyó en numerosos movimientos del siglo XIX, incluso llegó también hasta el siglo XX. Ella llegó un año antes a Estados Unidos, antes de conocer al general Scott. Ahí conoce a este coronel y los dos se interesan mucho por el espiritismo. Ya habíamos dicho que en esa época estaba muy en boga el espiritismo de Allan Kardec. A ella le interesaba prácticamente todo lo que tuviera que ver con las ciencias ocultas y con el espiritismo. Le atraía muchísimo, sobre todo ponerse en contacto con otro tipo de realidad, una realidad invisible. Así crean esta sociedad teosófica en 1875. Marca un antes y un después en el concepto que tenemos de las doctrinas orientales, porque lo que intentó fue aunar a esas doctrinas extrañas para Occidente, donde por primera vez empiezan a oír palabras como karma, como dharma, como reencarnación, como registros acásicos, o sea, los principios básicos del budismo y del hinduismo. Toda una serie de términos que gracias a la sociedad teosófica, que son muy reveladores para Occidente, donde todo lo oriental sonaba demasiado exótico. La sociedad teosófica está estructurada en tres principios básicos. Uno, crear una gran fraternidad universal donde donde no haya distinción de credo ni de raza, ni de color, ni de sexo. Número 2, estudiar los principios fundamentales de la naturaleza, incluso del alma. Ir más allá, crear una especie de simbiosis entre lo que está en la ciencia, entre las artes y la filosofía, que sería su tercer principio. Todo ello aunado y compilado en la teosofía. Teosofía es el conocimiento de Dios. Blavatsky es autora de varios libros, entre otros La Doctrina Secreta e Isis sin Velo, que son los que tenemos aquí. Llama la atención la cantidad de información que encontramos en ellos, sobre todo si consideramos que Elena Blavatsky no tenía estudios superiores. Es el gran misterio. ¿Cómo una mujer
tan solo viajando de aquí para allá, leyendo todo lo que podía leer, cómo es que escribiera en el año 1877 Isis sin velo, una gran obra de 1400 páginas, que está llena de citas textuales, y posteriormente, en el año 1888, o sea, un año después, publica La Doctrina Secreta, en 6 tomos, de los cuales aquí nomás tengo 3. La Doctrina Secreta cuenta con más de 1500 páginas, donde se habla de muchísimos temas, cita de muchísimos libros que ella no tenía acceso físico, ni ella ni nadie. O sea, no existía internet. Eso que estoy comentando se lo preguntó alguna vez. Incluso algún biógrafo ha dicho que era imposible que pudiera tener tantos libros, que por lo menos habría que tener 1400 obras, que son los que están citados de una forma u otra en estas 2 grandes obras de Blavatsky. O sea, aquí tan solo de citas menciona 1400 libros según este biógrafo. ¿Cómo le hizo para confeccionar todo ese bagaje de información? Bueno, ella más bien le da una explicación muy clara. Ella decía que tenía una ayuda de los Mahatmas, de estas almas grandes, de estos seres que vivían en la hermandad blanca, en algún lugar ignoto del Tíbet de Asia. Dicen por ahí una leyenda que ese lugar es Agartha, pero es una leyenda porque sabemos que Agartha es un lugar mítico y que a veces accedía a esta información a través de luz astral, y cuando estaba dormida accedía a estos registros acásicos. Estos registros acásicos es una especie de memoria colectiva donde está todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y por eso podría citar prácticamente de memoria, sin tener los textos, estas obras de las que ella accedía con una especie de don que tenía desde pequeña, como de medium, de clarividencia. Siempre ha sido un misterio. De hecho, eso sirvió para que en el futuro la acusaran de plagio, porque decían que como no podía tener todos esos libros en su biblioteca, de algún sitio los tuvo que copiar. Sin embargo, las citas son exactas, son clarificadoras, porque se adelantó muchos años en conceptos al futuro. Porque aunada a una misma ciencia que era la teosofía, en estos libros también se encuentra la ciencia, la filosofía y la religión. Así que es una vasta obra. Nos sirve para entender su vida y su filosofía. La doctrina secreta habla, entre otras cosas, del origen, del desarrollo y del futuro de la humanidad. Fíjense qué interesante. Dando una versión en clave religiosa de la evolución. Esta no es la versión oficial de la evolución darwinista o las teorías que manejan las religiones que conocemos. Esta es una versión innovadora. La doctrina secreta es un compendio de muchísimas cosas raras, tan raras que actualmente cuesta trabajo leer por la cantidad de terminología extraña que se maneja ahí, pero sí es verdad que da una explicación desde su punto de vista a la evolución humana, a la evolución inclusive de los planetas y a lo que va a ocurrir en el futuro. En estos libros de la doctrina secreta se maneja el concepto de la cosmogénesis y de la antropogénesis.
o sea, de cuándo empezó todo el cosmos y cuándo empezó el ser humano. O sea, para que se den cuenta lo fascinante que es esto. Entre muchas cosas, ella habla de las 7 razas raíz o de esa matriz que ha tenido esta Tierra, esta evolución planetaria, y no solo son seres humanos. Ella habla que la primera raza eran unos seres compuestos entre la niebla y el fuego y que vivían en una especie de mundo incorpóreo. La segunda raza sería una serie de hiperbóreos, es decir, vivirían en lo que ahora se conoce como el Ártico. No serían humanos todavía, dice ella. La tercera raza serían los seres lemurianos. Eran personajes gigantes, con aspecto reptiloide. Vivían en un continente en lo que actualmente es el Océano Índico. La cuarta raza sería la Atlante, que ya se escribió mucho sobre ella, sobre la Atlántida, sobre sus orígenes, sobre quién fue. Esta sería la primera raza, dice, propiamente humana. La quinta raza seríamos nosotros. Unos le llaman la raza aria, o sea, a los Homo sapiens. Y luego, según ella, habría otras 2 razas que estarían por llegar. O sea, nosotros estamos viviendo en la quinta raza y esto concuerda mucho con el quinto sol de los mayas y de los aztecas. O sea, como que concuerda y se va armando todo ese rompecabezas. La sexta y la séptima raza están en función de lo que nosotros hagamos aquí y ahora. Y aquí entendemos nuestro pasado desde una postura diferente a la clásica. O sea, esa postura de la evolución y esas teorías creacionistas que manejan las religiones. Elena Blavatsky muere en Londres en 1891, rodeada de sus discípulos, pero su legado sigue presente con el coronel Scott y luego con su discípula más avanzada, que es Annie Besant. Annie Besant era una activista inglesa, ella era atea y socialista. Vamos a hacer luego su biografía de Annie Besant, está impresionante también. Al morir dice que su última encarnación no sea un fracaso. Casi todos estos personajes grandes, antes de morir, dicen unas palabras que se quedan grabadas. Pues ella dice que ojalá su última encarnación, porque ella piensa que ya no va a volver a encarnar, que no sea un fracaso. Es ella después incinerada y sus cenizas están esparcidas en los 3 continentes, o sea, en Asia, en América y en Europa. Una parte de sus cenizas está en Nueva York, en una sede teosófica. La otra está en Londres y la otra está en la India, donde está la sede principal de la Escuela de Teosofía. Voy a leerles una cita que está en Isis sin velo, que es la que estamos manejando ahora que estamos viendo las religiones. Es una cita que a mí en lo personal hace que me interese por leer todo esto. La cita de Isis sin velo dice: la muerte no existe y el hombre jamás sale de la vida universal. Ya lo habíamos dicho en el primer capítulo que hicimos de religión. Las religiones dogmáticas, corruptas, están ocupadas por el desacato de un tropel de sectas que ha sembrado la confusión y la discordia y el vacío. Pues de esta forma termino la biografía de esta mujer, esta biografía fascinante, pero voy a contarles algo en lo personal.
Fíjese que yo, una vez por accidente, andando buscando un libro de George Ivanovich Gurdjieff, eh, un libro que hasta la fecha no he podido conseguir, se llama Idiotas en París. Este libro lo escribió un discípulo de él, John Bennett. Pues un día voy a una biblioteca, una librería de libros antiguos, más bien, a querer comprar, y estoy ahí hurgando entre los libros y me encuentro con ese libro que no está disponible en internet, está a la venta pero está agotado, no está en las librerías, prácticamente es imposible encontrarlo. Pues de repente me encuentro el libro ahí y pues tenía un precio en aquel tiempo, estoy hablando de hace unos 25, 30 años, tenía un precio de 100 pesos. Yo sí los llevaba, de hecho yo llevaba 400 pesos. No iba dispuesto a gastármelo todos en libros, pero dije, ese sí me lo llevo, pues vale 100. Pero esa librería de libros antiguos estaba repleta de libros esotéricos. Ya llevaba ahí como 3 horas yo hojeando los libros, fascinado, porque pues a mí me encanta el esoterismo, me encanta el ocultismo, me encanta la filosofía, la ciencia. Bueno, el esoterismo, tengo un acervo que he ido coleccionando de nada más de ocultismo. Yo le calculo unos 800 libros tengo, entre de otras disciplinas, porque me apasiona mucho. Bueno, siguiendo con mi anécdota, dije, pues qué bueno que ya encontré el libro de Bennett para mi colección, pero luego me encuentro con esta, Isis sin velo. Y entonces estoy entre la disyuntiva. Si le pregunto cuánto cuestan y me dice que 100 pesos cada uno, y son 4, o sea, son los 400 pesos que yo llevo, pero y entonces el libro de Idiotas en París, no lo quiero yo dejar. Y le digo que si me hacen descuento y me dice que no, que inclusive es muy difícil, que yo lo he constatado, de encontrar estos 4 libros. Están rarísimos, están extensos. Miren el tamaño de la letra. Y cada libro tiene 500 páginas. O sea, que estamos hablando de 2000 páginas en estos 4 libros. Y otras 1500 páginas de Isis, de la doctrina secreta. Pues yo llego y le digo, oye, véndeme, me llevo 3. Y me dijo, no la vendo por separado, la tienes que comprar completa. Y entonces tengo que lo escondo ahí entre el de Bennett, de Idiotas en París. Lo escondo para que no me lo ganen, y dije, o en la primera oportunidad que tenga dinero vengo y lo compro. Pero estos me los llevo de una vez, porque ni siquiera en las librerías esotéricas los van a encontrar, y si los encuentras son carísimos, carísimos, Y esas librerías esotéricas casi nada más están en las grandes ciudades, o sea, en la capital. O puede ser que en las ferias del libro, yo no los he visto la doctrina secreta y a veces no junta. De hecho, me faltan 3, les digo. Entonces, fue un gran acierto que yo los encontrara y los adquiriera. Posteriormente, cuando tengo otra vez dinero, a la misma librería a querer encontrar el libro de Idiotas en París, y ya no está. Ya se lo habían llevado. Y llevo 20 años buscando ese libro y no lo he encontrado. ¿De qué habla ese libro? Habla de los últimos 100 días del maestro Gurdjieff. Lo que pasó en los últimos 100 días antes de morir. Por eso me interesa mucho, pero no hay ni en audiolibro, ni en PDF, ni físico, no lo he podido encontrar.
Ahí anuncian algunos que lo vendes, cuando les hablas dicen que está agotado. O sea, para pronto ese libro, yo lo tuve en mis manos y nunca lo he recuperado. Pues quise contarles esa anécdota y quise hablar de la biografía de Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, porque ella es uno de los personajes principales del esoterismo y del ocultismo. Muchos piensan que es la mejor. Pues yo no quiero llegar a tanto, porque hay muchos como Eliphas Levi, como Papus, aunque Blavatsky es extraño, porque uno pensará, y si nos está mintiendo, pero es que si ustedes leen los libros, es increíble lo que dice aquí, es increíble. Entonces, ahí está como una de las personas más misteriosas que ha pisado la humanidad y la que nos enseñó en Occidente lo que es el hinduismo y lo que es el budismo. Ahora ya cualquiera habla de ellos, pero en aquel tiempo no, nadie lo sabía. Entonces, por eso quise leerles esta breve biografía. Es muy amplia, hay libros completos de su biografía, pero pues una síntesis que me basé mucho en una entrevista que le hicieron a Callejas, a este personaje que sabe mucho de misticismo y que yo lo sigo mucho en, en unos monográficos que él habla, como biografías, así él le llama monográficos. Y entonces de ahí nos basamos un poco para, para parafrasear esta biografía. Espero les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad y lean un libro.